Efectivamente, tenemos la oportunidad de encontrarnos una vez más a través de este medio. El escucharnos y el poder saber de ustedes es para mí muy importante. La conexión que podemos generar puede ser un vínculo que puede permanecer a través del tiempo si ustedes y yo nos damos permiso. Eso es parte de lo bonito de la naturaleza de las relaciones humanas. Quiero presentarme con ustedes, si ustedes no me conocen, si no les recuerdo, mi nombre es Aldo Muñoz, yo soy psicólogo y psicoterapeuta. El motivo de este podcast tiene que ver con darme a conocer, dar a conocer el proyecto de trabajo que tengo con mi querida amiga Luz, que se llama Human Side México, que si ustedes quieren conocer más acerca de este proyecto, si se acercan a la página www.humansidemexico.com, pueden conocer un poquito más, o también a través de las redes sociales @HumanSideMX, tanto en Facebook como en Instagram. También ustedes pueden conocer acerca de mi proyecto de trabajo que lo pueden ubicar a través del sitio web www.aldomunoz, recuerden sin la ñ, aldomunoz.com, y a través de las redes sociales, si ustedes buscan @aldomunozic, tanto en Facebook, Instagram como en Twitter, ahí pueden ustedes encontrar información acerca de mí y pueden ustedes conocerme un poquito más y saber acerca de lo que puedo hacer para ustedes. Acuérdense que lo que yo me enfoco hoy en día es el trabajo en la psicoterapia. No es lo único que me limito, pero la psicoterapia como mi base de trabajo actualmente, donde yo puedo atender la salud mental de las personas quienes se decidan acercarse conmigo, pues es algo que yo busco seguir dando a conocer, dándome a conocer yo, porque también genero cursos, talleres, que espero poder ir integrándome más en forma a todo este mundo online y que ustedes puedan tener más acceso a los diferentes recursos que manejamos, porque no todo el mundo le llama la atención la psicoterapia, no todo el mundo se anima a dar ese paso y es entendible. Los psicólogos creo que nos ha hecho mucha falta el poder dar a conocer más acerca de nuestro trabajo y de la importancia que tiene. Entonces, por lo tanto, soy consciente que requerimos trabajar para dar acceso a esos medios en donde ustedes se terminen de animar, de acercarse con nosotros. Y mientras tanto vamos desarrollando nuevos recursos, porque no todo puede ser la psicoterapia para siempre. Yo hace unos años yo le decía a alguien que para mí el modelo de psicoterapia creo que ya hay que ir buscándolo renovar. ¿Por qué? Pues porque el mundo se está renovando y ahorita tenemos el mejor ejemplo de todos al respecto. También ustedes, si desean, se pueden acercar a YouTube, pueden buscar Human Side MX, Human Side México. También ahí ustedes pueden encontrar videos acerca de lo que Luz y yo hemos trabajado. También a través de el canal de YouTube que se llama Aldo Munozic, también ahí pueden encontrar videos de los primeros que hice y próximamente va a haber nuevos videos y nuevos contenidos, aprovechando toda esta canalización hacia el mundo online, pues intentando ser parte del mismo. Y que ustedes, como les decía, me conozcan y sin importar en dónde se encuentren, hoy en día podemos darnos la oportunidad de trabajar juntos y que ustedes puedan encontrar alternativas para las situaciones que ustedes viven dentro de su vida. Pues dentro de estos días con los cuales comenzamos el año han sucedido varias cosas interesantes. Seguimos viviendo una pandemia, en particular en México, que es en donde yo radico. En particular en este país, pues las cosas están poniéndose difíciles. ¿Por qué? Pues porque el número de contagios ha aumentado, porque la situación se ha vuelto más compleja para todo el mundo y estamos cerca de que la capacidad hospitalaria llegue a su máximo. Eh, los médicos, enfermeras y todo el personal de salud se encuentran cansados porque ha sido técnicamente un año largo donde han estado enfrentando esta situación de salud. La cuestión económica también para nuestro país está siendo difícil. Las emociones ahí están desbordándose. Venimos de un periodo de fin de año en donde, como lo imaginábamos y como sucedió, pues muchas personas se reunieron tanto el 24 de diciembre como el 31 de diciembre, como el 6 de enero, y esos encuentros pues activaron más esta segunda ola que estamos viviendo aquí en México. Aunque siendo sinceros, como lo han manejado algunos especialistas, pues digamos que nunca hubo un descenso de la primera ola. Simplemente es como una alza muy marcada la que estamos viviendo ahora. Algunos le llamarán segunda ola, pero en fin, la cuestión es lo que está pasando, las emociones que se están moviendo, lo significativo que fue lo que sucedió hace unos días en estas reuniones de fin de año. Yo sé que hay muchas personas que aún se siguen quizá molestando porque muchas personas se reunieron,
porque eso significa que el virus no se detiene, pero como ustedes, si tuvieron la oportunidad de escuchar el podcast anterior, que se llamaba La gente no entiende, pues ahí hablo un poquito de que finalmente somos todos quienes de alguna u otra manera hemos seguido pues en esta dinámica de vida, porque además, siendo muy honestos, era muy difícil detener nuestra vida en seco. Acuérdense, se los he repetido y se los seguiré repitiendo a través del tiempo. Desde la óptica epidemiológica, pues la estrategia era muy clara. La estrategia era, pues nos guardamos en casa, rompemos la cadena de contagio, el virus se propaga menos y se puede hacer un mayor manejo. En una visión muy realista, esto es algo imparable, esto es algo que se va a acercar para todos y que todos lo vamos a experimentar de algún momento. Hace unos días que trabajaba con una de las personas con quienes estoy en un proceso psicoterapéutico, me decía que para esta persona pues cada vez el virus estaba más cerca. Y yo le invitaba a cambiar su óptica, porque yo le decía, no es que el virus esté más cerca, es que el virus ya está. Lo único que estamos haciendo, quienes nos estamos esforzando o hasta ahora nos seguimos cuidando y evitando un contagio, porque a otras personas quizá ya les sucedió, pues lo que estamos buscando es seguir escapar del virus un poquito más, darnos ese tiempo para que tengamos el acceso a la vacuna, pero esto es imparable. Todos nos vamos a cruzar con el virus en algún momento y eso no significa nada más ahorita, va a ser por los próximos años, por lo tanto la importancia de la vacunación y del cuidado va a ser pues necesario, constante, algo a largo plazo y eso es importante tomarlo en cuenta. Esto también en la medida en la que quizás se vayan encontrando tratamientos más eficaces y también en la medida en la que el virus también va a ir cambiando poco a poco. Yo pienso, sin ser un especialista al respecto, que digamos la agresividad que estamos viviendo por ahora del virus, pues va a ser una agresividad que quizá no va a permanecer a través del tiempo porque pues vamos a ir teniendo recursos para poder hacerle frente. Entonces creo yo que como ahorita esto nos llegó totalmente de sorpresa, pues por lo tanto lo agresivo que ha sido, pues ha sido algo que nos ha sorprendido mucho a todos y que por lo tanto pues las consecuencias las estamos viviendo y observando. Y creo yo que a través del tiempo quizá este virus va a ser parte de los virus que van a estar ahí rondando, como todo el resto de gripes, por llamarlos así, que quizá algún especialista me dirá no son gripes, pero por darle una generalidad. Y bueno, pues esa es la expectativa que yo tengo. ¿Qué queda hacer al respecto? Pues al respecto nos queda prepararnos e informarnos, porque estamos enfrentándonos las épocas en donde la desinformación es una constante. Una desinformación que es distinta al pasado. ¿Por qué? Porque en el pasado pues teníamos poco acceso a la información. Sin embargo, en el presente en el que estamos viviendo tenemos mucho acceso a la información, tanto así que tenemos acceso a todas las voces posibles y eso involucra y tiene consecuencias muy particulares. Lo vimos hace unos días en Estados Unidos. Si ustedes vieron, el pasado 6 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues como lo manejan algunas personas, incitó a un golpe de Estado doméstico en una intención de seguir conservando el poder. Desde mi perspectiva muy particular, Donald Trump es alguien que está buscando seguir en el poder porque es su meta. Él está muy centrado desde lo que nosotros llamaríamos su narcisismo, desde un aspecto clínico, está muy centrado en sí mismo, en sus necesidades, él ve las cosas para su beneficio. Eso desde una óptica clínica, evidentemente con la carencia de no poder afirmarlo ciegamente porque sería algo irrespetuoso de mi parte, pero todo lo que indica sus acciones es que existe todo este narcisismo de su parte, en donde él está centrado en la búsqueda del poder, en perpetuarse en el poder, que por desgracia para él, la pandemia le cambió el juego, porque todos los indicadores marcaban hace ya varios meses que se iba a reelegir, pero con la situación de la pandemia, la crisis económica, la propia crisis sanitaria que se derivó en Estados Unidos, pues esto provocó un cambio en el juego, un cambio que ha accedido a generar una serie de modificaciones en donde pues John Biden ha sido el beneficiado y quien ahora será el presidente de los Estados Unidos. Lo que entonces vimos ese día, 6 de enero,
que sucedía en el Capitolio en Washington fue la invasión de personas que desde mi consideración son personas que han creído un discurso pues, de alguien que ellos han seguido, porque se identifican con la persona, porque no podemos decir que Donald Trump, digamos, ha sido alguien que no tenga seguidores, al contrario. Donald Trump representó toda una serie de ideas que estaban en la mente de muchas personas y de una serie de individuos que no se sentían identificados o cubiertos por su gobierno anterior. Y por lo tanto, a través de esa voz, de lo que él mencionaba, de lo que él manifestaba, poco a poco se fue erigiendo todo este poder político que hoy en día aún está bajo su poder y que está representado por las ideas que él mismo transmite a través de sus discursos y que muchas personas son creyentes de ello. Creo que esto nos está enseñando nuevamente que no podemos ya el generalizar sobre la idea de que existe una realidad. Existen muchas realidades, eh, tan diversas como tantas personas hay en este planeta, y por lo tanto necesitamos ser muy cautelosos acerca de cómo nosotros manejamos la realidad. Yo tengo la aspiración de poder ir trabajando más el tema y trabajarlo para las personas, porque para mí se me hace muy relevante cómo, por ejemplo, podemos observar dos posturas, la postura de Donald Trump y por ejemplo de John Biden, y cómo manejan discursos distintos y finalmente ambos discursos coexisten. No les estoy diciendo que uno tenga la razón, porque muchas veces ahí es donde nos perdemos los seres humanos, en esta búsqueda de la razón, como si eso fuera una garantía de que entonces yo estoy bien y por lo tanto mi existencia es válida. Porque recuerden, cada vez que alguien nos dice no estás en lo correcto, cada vez que alguien nos dice es que tu creencia religiosa es errónea, tu Dios no existe, por ejemplo, cada vez que alguien nos dice eso, no solamente ataca nuestras ideas, ataca nuestra existencia. Por lo tanto, a nadie le va a gustar que alguien venga y le diga esas palabras. Así que eso es lo que nos lleva muchas veces a agredir y violentar a otra persona. Y también muchas veces la propia manera en la que el otro, desde su aspecto personal, decide o cree que él entonces conoce la verdad y maneja la realidad y por lo tanto él tiene el derecho de decirle al otro que está equivocado, también eso genera una respuesta, porque en muchas ocasiones se hace de forma impositiva, autoritaria, devaluatoria, y es ahí donde ustedes pueden tener una explicación de por qué tenemos tantos choques. Nos estamos encontrando con un mundo en donde las teorías de conspiración, en donde esta serie de ideas que se redactan, construyen, se hilan a través de diferentes personas de boca en boca, en donde se genera toda una teoría respecto a cómo está funcionando el mundo, cómo va a funcionar, es algo de lo que nos estamos enfrentando con mucha claridad en el presente actual. Muchas de las personas que fueron al Capitolio ese día son personas que están creyendo toda una serie de ideas como que pues se quiere imponer un nuevo orden, como que la vacuna es un pretexto para poner los chips, como que muchas de las cosas están relacionadas con la tecnología 5G, etcétera. Una infinidad de creencias e ideas que desde mi óptica y desde la realidad en la que yo estoy parado, para mí son muy cuestionables. Para mí son ideas que incluso caen en la cuestión de lo que sería el delirio. Desde un aspecto clínico, el delirio tiene que ver con una serie de ideas repetitivas que no se pueden contraargumentar, que si se intentan contraargumentar se van a cuestionar, se van a defender, y que estas ideas desencadenan toda una serie de pensamientos en donde el otro está siendo víctima de alguna situación negativa, ¿sí? Este aspecto clínico es muy interesante porque si ustedes tienen muy presente, o si no les pido que lo vean de esta manera, tengan presente que entre el negro y el blanco hay escala de grises. Es decir,
Quizá nosotros podemos pensar en las ideas delirantes como este aspecto clínico muy claro, evidente, que no sé si quizá alguna de las personas quienes me estén escuchando lo han vivido, lo han visto, pero las ideas delirantes cuando se escuchan, sí hay una percepción particular al respecto, ¿sí? Obviamente, si yo quizás soy un poco afín a esas ideas, no lo voy a notar, ¿sí? Y claro que es muy difícil el poder decir alguien tiene ideas delirantes porque significa que alguien está siendo un juez. Y recuerden mucho la premisa de Watchmen, y no me refiero a la película, me refiero al cómic escrito por Alan Moore, en donde se planteaba esta idea de Who Watch the Watchmen, quién vigila a los vigilantes, ¿no? ¿Quién puede decir que un psicólogo o un psiquiatra, un especialista en la salud mental, puede definir que el otro está teniendo una serie de ideas delirantes? Pues afortunadamente hay bastante estructura teórica para poderlo decir, pero finalmente siempre va a haber un aspecto subjetivo, porque ¿cómo saber que la persona que está definiendo eso pues está en condiciones de salud adecuadas como para generar esas pautas diagnósticas? Eso es lo interesante de todo esto. Regresando un poquito más a esta cuestión de las ideas delirantes, los seguidores, pues muchas de estas ideas son concepciones que ya están muy arraigadas en las personas, que podemos ver el extremo, como les decía, en las personas que ya tienen hasta incluso un diagnóstico al respecto, pero que muchas ideas o muchas formas de estas ideas, sin llegar al delirio, en las personas existen. ¿Sí? Acuérdense, entre el blanco y el negro es como una persona diagnosticada con un trastorno por ideas delirantes. Entre el blanco y el negro hay escala de grises. Y quizá yéndonos más al gris claro, al gris muy clarito o al blanco, yo tengo mucho la referencia de cómo en México muchas de las cosas que suceden, eh, de repente se da la explicación de que es responsabilidad del gobierno, ¿no? La frase que hoy en día está muy de moda por la cuestión del virus y que en muchos momentos se escuchó al inicio de la pandemia es a personas diciendo es un invento del gobierno, ¿sí? Y eso, mis queridos escuchantes, eso sería la manifestación de una pequeña idea que puede tomar forma, si agarra más fuerza, puede tomar forma de un delirio. Recuerden, entre el blanco y el negro hay escala de grises. Creo que ya no es prudente quedarnos con la idea de que nada más los locos, que no es el término que yo les he invitado a ocupar. Recuerden que el término que yo siempre les invito a ocupar son personas en psicosis, ¿sí? O alguien que está en un proceso psicótico, no sé cómo ustedes lo quieran ocupar. Que las personas que se encuentran en los centros de salud mental, porque ya ni existen los manicomios, existen hospitales o espacios que, se, que se dedican a la atención de la salud mental, pues que nada más ahí vamos a encontrar a las personas que tienen locura, ¿no? Y la locura la podemos encontrar dentro de nuestro mundo, ¿sí? De hecho, lo que sucede el miércoles 6 de enero en el Capitolio en Washington, pues es un ejemplo de ello, ¿sí? Porque es una acción que transgrede todas las normas sociales dentro de esta visión de vida de los norteamericanos y que genera una amenaza, ¿no? Veíamos las imágenes de las personas que entraron al Capitolio, eh, se nota una peculiaridad en sus vestimentas, en su presencia, algo nos dice, ¿no? Algo nos dice las personas que vemos ahí aparecerse. Finalmente, como lo he platicado con algunas personas, pues los estereotipos existen por algo, ¿sí? Un estereotipo es una exageración o una extrapolación de una serie de características de alguien. Pero si existen los estereotipos es porque hay personas que cumplen ciertos patrones, ¿no? Y finalmente este mundo está lleno de patrones. Creemos que no. Acuérdense, en muchas ocasiones pues es muy bonito creernos únicos y que nadie se va a ser igual a nosotros, pero cuando vemos un poquito más a profundidad la óptica, pues sí podemos ver características muy particulares y únicas de nosotros, pero que también podemos ver que esas características se van repitiendo con otras personas, ¿no? Y que entonces eso particular o especial, por decirlo así, es quizá menos de lo que nosotros habíamos creído, ¿sí? Y finalmente en esta cuestión de patrones, pues los patrones se pueden leer, se pueden estudiar y por lo tanto, que eso es algo que yo soy creyente al respecto, pues los patrones se pueden entonces modificar. Cuando yo entiendo un proceso, cuando yo
puedo entender cómo funciona el mecanismo de un reloj, pues entonces puedo manipular el mecanismo del mismo. Digo manipular no en un sentido perverso, tengan muy presente que la palabra tiene esta carga negativa o tiende a tener esta carga negativa, pero yo me refiero a una manipulación en que se puede influir sobre los procesos, como el mecanismo de un reloj. Y curiosamente entonces las personas que vemos ingresar ese día al Capitolio son personas que representan a los creyentes del discurso de Donald Trump. Por lo tanto, las ideas de Donald Trump pues existen, ¿sí? Tienen un público, tienen una fuerza y la fuerza se vio ese día. Y esto es una reflexión importante para nosotros porque necesitamos aprender a manejarnos de una forma distinta. Ya no podemos creer que entonces yo soy quien ve la realidad y los demás son tontos, porque la pregunta es si realmente la estoy viendo. Quizá porque estemos viendo un extremo en este manejo de las ideas y de las teorías de conspiración, no significa que en medio de ese extremo existan muchos grises y muchos tonos de grises tirando a blanco, ¿sí? Y que lo importante sería comenzarnos a cuestionar más lo que pensamos y lo que creemos, y no solamente quedarnos en pautas estructuradas porque las aprendimos de nuestros padres, porque en muchos momentos en lo que nosotros creemos y terminamos compartiendo en publicaciones de Facebook, Twitter, Instagram, lo que ustedes gusten y manden, pues muchas veces tiene que ver con que son cosas que ya creíamos, ¿sí? Y que el publicarlo, o al publicarlo, perdón, lo único que estamos haciendo es reafirmar nuestras propias ideas, pero no estamos haciendo un trabajo o una modificación de. Yo siempre le invito a las personas a que busquemos lo novedoso. Es muy fácil quedarnos en lo que ya conocemos. Buscar lo novedoso es algo difícil. ¿Por qué? Porque involucra, pues de alguna cierta manera, una renuncia a lo que ya conocíamos. Y eso pues no es muy grato porque si digamos un aprendizaje nos costó el poderlo asimilar, pues renunciar a ese aprendizaje y decirnos que a lo mejor esto que aprendí tiene otras vertientes, porque no significa que anulo lo que aprendí, pero sí necesito darme ese permiso de decir a esto lo voy a poner en cuestionamiento para poder acceder a lo nuevo. Muchas de las personas que escuchan estos discursos, las referencias que tienen son de este mundo vasto de Internet, de este mundo que está sobresaturado de información, en donde todo el mundo tiene la posibilidad de compartir una idea y que por lo tanto hay muchas versiones, pero esas versiones nunca nos preguntamos de dónde proceden, por qué lo dice. Y si muchas veces reflexionamos, si muchas veces nos damos cuenta de que entonces lo que terminamos creyendo de algún youtuber, de alguien que hace algún TikTok, o que escribe un tweet, y si lo pensamos y nos damos cuenta que entonces simplemente lo que hace es reafirmar nuestras propias creencias, pero no nos está dando una idea nueva o no estamos trabajando las ideas. Y quizás es un buen aprendizaje para comenzar a trabajar las ideas. Hoy en día mucha gente puede opinar y tienen el derecho de opinar. Sin embargo, necesitamos ir aprendiendo la responsabilidad al respecto. Esto curiosamente lo quiero ligar con lo que sucedió posteriormente con Donald Trump y Twitter y Facebook, en donde para quienes manejan estos medios informativos, estas redes sociales, pues Donald Trump transgredió ciertas normas comunitarias y por lo tanto lo dieron de baja su cuenta. Yo antes se los he mencionado y es un punto delicado y no quiero dejarlo a una idea de libertinaje absurdo, pero siempre que nosotros prohibimos, cuando nosotros generamos una prohibición, estamos dando pauta a mayores prohibiciones. Creo que al ser una compañía privada, Twitter y Facebook, tienen el derecho de ellos poder elegir qué contenido no manejan, ¿sí? Finalmente nosotros cuando accedemos a estas redes sociales, nosotros damos un consentimiento de que vamos a ser parte de y que vamos a respetar sus políticas. Esto quiere decir que es como si fuéramos a la casa de alguien y entonces ese alguien que nos recibe en su casa nos da ciertas reglas con las cuales nosotros vamos a poder estar en su casa. Y si las rompemos, él nos va a pedir que nos vayamos. Esto fue lo que pasó con Donald Trump. Mucha gente cuestiona si se transgrede la libertad de expresión. Y yo creo que en algún punto sí, porque exactamente eh, cuando nosotros entonces decidimos prohibir algo, vamos a dar pauta a que se prohíban más cosas. De hecho, si ustedes han visto Twitter en últimos días,
Particularmente en México se comienza a pedir como que algunas personas también se les hagan bloqueos de sus cuentas. Esa es una consecuencia de la acción que tomaron tanto Twitter como Facebook. No les podría decir que fue bueno o malo. Yo, porque acuérdense que no es tan fácil decir que algo es así rígidamente bueno o rígidamente malo. Yo creo que sí es un golpe a la libertad de expresión lo que se hizo, eh, porque entonces nosotros estamos considerando la autoridad para hacer ese juicio, ¿no? Y pues finalmente si a mí alguien me bloquea, pues alguien después atacará mis ideas y es algo que se hace como una cadena infinita, ¿no? Que nos va a traer más conflicto. Pero también es entendible la decisión porque finalmente lo que sucede en el Capitolio pues es el reflejo, y no lo digo por Estados Unidos, sino en todo el mundo, del peligro que puede existir a través de esta información libre, sin que exista un manejo emocional. Porque creo aquí que la clave es, quizá lo hablo desde la óptica de psicólogo, este manejo emocional. ¿Quién nos enseña a cómo manejar la información, a cómo asimilarla, a qué creer o a qué no creer? ¿Cómo no creer cosas establecidamente si crecemos en un espacio donde ya hay gente que cree cosas desde hace mucho tiempo y que esas creencias quizá vienen desde hace generaciones? ¿Sí? Creo que aquí la reflexión no es tanto el prohibir y que eso desata una prohibición sin sentido o una prohibición totalitaria. Creo que aquí la importancia está en notar que nosotros necesitamos comenzar a ser, no sé si decir críticos, quizás sería más adecuado emocionalmente capaces de poder procesar la información del mundo. Tengan muy presente que si de repente las teorías de conspiración, estas teorías que pasan de mano en mano, estas teorías que a lo mejor traen un cierto grado de realidad porque a lo mejor derivan de alguna conferencia, de alguna ponencia, de alguna idea, que entre tantas manos por las cuales pasa, estas ideas se vuelven historias y narraciones particulares de características quizá fantasiosas, que pueden sonar irreales, pero ustedes necesitan notar que estas ideas finalmente sí se originan de algo y que estas ideas también reflejan el mundo emocional de las personas, que no es fortuito que alguien comparta estas teorías, algo nos habla de su mundo, algo nos habla de su vida, y entonces para mí, por lo tanto, como les decía, pues el trabajo está ahí en poder hacer algo con las emociones de las personas, eh, y entender que estas ideas existen y que no siempre los vamos a poder censurar. ¿Por qué? Porque eso va a generar enojo. Finalmente muchas personas quizá fueron censuradas y regañadas y poco a poco ese malestar que se fueron tragando a través de los años se convirtieron en votos para Donald Trump. Yo creo que esa es una reflexión sumamente necesaria respecto a lo que se vivió durante estos 4 años en Estados Unidos, 4 años y medio, tomando en cuenta el proceso electoral quizá, que Donald Trump finalmente representa un mundo que existe, un mundo que ya no podemos negar, que ya no podemos creer que existe un sentido común, que ya no podemos creer que existe lo obvio, que necesitamos entender que lo obvio es obvio para nosotros y el sentido común es sentido común para nosotros, que lo lógico es lógico para nosotros, y ya no ser tan ciegos del mundo que está existiendo, porque esto es un mensaje generalizado, no tiene que ver con las personas que creen estas ideas y que viven estas ideas y que su vida la rigen a través de estas ideas. Tiene que ver con un mensaje para todos. Y que esa es una reflexión sumamente importante con respecto a lo que estamos viviendo. Que esto que sucedió en Estados Unidos y que es una buena lección de nuestro nuevo mundo en el cual estamos viviendo, nos lleva a tomar en cuenta que existen muchas realidades y que sería bueno comenzarnos a cuestionar qué es lo que creemos, y un cuestionamiento crítico, porque como les decía, y era una idea que les quería yo terminar de completar, si hay gente que cree en estas teorías conspiranoicas, que así se les llama, en estas teorías que carecen de una fundamentación quizás científica, es porque involucran información al alcance de la mano y que no requiere un mayor procesamiento, ¿sí? Que simplemente son ideas que se asimilan, no se trabajan. Y como sea, el pensamiento científico a lo que lleva en muchas ocasiones es a este trabajo sobre las ideas, ¿sí? Pero finalmente, así como un científico puede generar un gran descubrimiento, también puede tener muchas dificultades, ¿sí? Porque una cosa es ser una mente brillante para
área científica y otra cosa es ser un ser humano emocionalmente estable o equilibrado, que sea capaz de tomar decisiones, que pueda hacer un manejo adecuado de sus emociones. Y esto es lo que estamos enfrentando. Para mí el mensaje sigue siendo el mundo emocional y por desgracia creo que ese mensaje pues es el que menos estamos escuchando. Y lo entiendo, pues ahorita hay otras prioridades, cuestiones políticas, económicas, de salud, pero ojalá que la pandemia nos pueda dar este permiso de comenzar a voltear a ver más este mundo de lo emocional. Y que obviamente yo les hablo de este mundo de lo emocional porque yo lo vivo, yo he trabajado a través de ello. Quizás si yo me dedicara a otra cosa, a lo mejor no estaría hablando de estos temas o no los tomaría en cuenta, ¿sí? Para mí es importante transmitir el mensaje. No quiero decir que entonces trabajar las emociones sea la respuesta última del mundo, pero sí creo que se podría hacer mucho desde los aspectos que yo he ido pensando y concibiendo, que podríamos tener una visión muy distinta del mundo, ¿no? De entrada, generar una forma en la cual nosotros pudiéramos procesar más la información y darnos cuenta que mucho de lo que creemos, como les decía, es algo que ya creíamos y que además viene ligado a emociones y experiencias del pasado que sean propias o hasta de nuestros ancestros. Y todo eso sería algo muy relevante comenzar a aprender. Les quiero dejar esta reflexión para que pasemos al siguiente punto que hoy quiero tocar con ustedes. Y el siguiente punto tiene que ver con lo que pasó hace unas semanas con el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, quien pues, se le vio en unas vacaciones en Huatulco, si no estoy equivocado, en una playa de Oaxaca, y que entonces mucha gente comenzó a cuestionar y atacar si él nos pide quedarnos en casa porque él se va de vacaciones y no trae cubrebocas, ¿no? Y el subsecretario se defendía diciendo que sí se había de vacaciones, que estaba en un lugar en donde, pues digamos, los números estadísticos pues son estables, por decirlo así, que no hay una gran emergencia en el estado de Oaxaca y tiene razón, finalmente el hombre es alguien que ha estado viviendo toda una situación muy compleja, muy fuerte y que por lo tanto pues quizá una necesidad de descanso es muy entendible y muy esperable y muy necesario, pero también es muy cierto, disculpen, también es muy cierto que finalmente se rompe con un discurso. Y esto es lo difícil que vamos a encontrar en la vida. Muchas veces nos quedamos en la exigencia de que cuando alguien tiene un cierto rol, esperamos que sus conductas sean perfectas y no tenga fallas. Y eso es una aspiración solamente exigente y es poco realista, porque la humanidad no se puede arrancar. Se los decía ahorita en el otro fragmento del podcast. Pues habrá mucha gente que tendrá unas capacidades para el mundo de las ciencias muy desarrolladas y que pueda tener grandes aportaciones científicas, pero no significa que entonces su mundo emocional sea un mundo emocional estable, ¿sí? Y lo que vemos que sucede con el subsecretario es que finalmente, pues, le gana la situación. Quizá lo voy a decir así, le gana la situación. ¿Por qué? Porque pues desde un manejo de un discurso, efectivamente no era adecuado irse a una playa. Dentro de una idea más apropiada es mantener el discurso quédate en casa. Porque pues si yo me estoy quedando en casa, si él me pide que me quede en casa y el que me pide que me quede en casa se va de vacaciones, pues es romper con la lógica que se está manejando. Y si nos estamos dando cuenta que estamos en un mundo en donde existen muchas ideas y muchas formas de ver la vida y que muchas gentes toman las decisiones de donde lo que entienden y las decisiones son muy diversas, pues por lo tanto esta constancia en las ideas va a ser fundamental. Y eso es algo que también no nos enseñan a manejar. Nuestra constancia en nuestras ideas, nuestras constancias en nuestras creencias. ¿Y por qué no lo manejamos? Porque de entrada cuando nosotros vemos que alguien es incongruente, lo atacamos, lo vemos como signo de debilidad y sería al contrario, que la incongruencia sería una gran herramienta, porque cuando yo me doy cuenta que soy incongruente, me estoy dando cuenta que mis ideas están topando con pared y que entonces requiero ser algo respecto a esas ideas. Pero no, en este mundo de ciegos emocionales, cuando alguien cae en la incongruencia hay que atacarlo y destruirlo porque entonces tus ideas ya no valen porque fuiste incongruente. Así de perdidos estamos. Así de sin sentido es este mundo, en donde entonces no sabemos aprovechar lo que tenemos. Y pues tener constancia en las ideas pues tiene una dificultad y tiene un costo. Y que alguien maneje una cierta idea
no significa que entonces la tenga que seguir al pie de la letra, porque eso es muy difícil. Yo me he dado cuenta a través del tiempo el cómo, a pesar de que he tenido una preparación profesional y he llevado mi proceso personal de psicoterapia a través del tiempo, pues sigo teniendo muchas carencias y caigo en incongruencias y tengo dificultades. Y eso es muy entendible porque pues finalmente que haya tomado psicoterapia y que esté preparado no significa que soy un hombre perfecto, que al contrario, los temas siguen apareciendo, las necesidades se siguen presentando y que me toca seguir enfrentando los temas porque como yo se lo digo a las personas con quienes trabajo en psicoterapia, va a haber temas en tu vida que van a ser el reto de tu vida y que va a haber temas como por ejemplo el enojo que se va a aparecer en diferentes maneras a través del tiempo. Yo se lo comento así a las personas que los retos de nuestra vida son como figuras geométricas que tienen millones de caras y que cada vez iremos conociendo una cara distinta a través del tiempo. Y lo que vemos con lo que sucede con el subsecretario de salud es eso, que finalmente es alguien que está cayendo en una incongruencia, ¿sí? Una incongruencia que a lo mejor es el reflejo de un desgaste emocional porque pues está muy difícil lo que está enfrentando y más con todo la cuestión de ataques, que eso para mí me parece ya muy absurdo porque la gente está atacando y creo que se los decía en otro podcast, la gente ataca al gobierno a favor o en contra, perdón, ataca al gobierno en contra y lo defiende a favor, pero no se están preocupando por las vidas, por los infectados, por la gente que está en los hospitales. Se están preocupando por sus ideas y la verdad es que eso se me hace bastante feo el que todo esto se tome con fines políticos. Finalmente, mucha gente lo está haciendo así, tanto de derecha a izquierda, lo están tomando con fines políticos y buscando pues el beneficio al final, va a ser el beneficio de ellos, ¿sí? Y que se agarren de pretexto a los muertos y a las personas que han fallecido, pues a mí no me es grato, pero entiendo que así el mundo funciona. Más allá de quedarme juzgando, pues es comenzar a trabajar para que tengamos un mundo distinto, porque las demandas siguen apareciendo para nosotros, ¿no? Y el trabajo de los psicólogos yo espero que se vaya potenciando a través del tiempo y tomemos estas responsabilidades de cómo poder ayudar a que la gente tenga una verdadera formación de vida y una verdadera educación emocional. Porque no nada más es que nos enseñen a trabajar y a ser productivos siendo ingenieros, médicos, lo que ustedes gusten y manden. Es también una preparación de vida y enseñarnos a que la vida se trabaja, como antes se los he mencionado en otros podcasts. La vida se trabaja. Y otra cosa que dentro de esta situación, con el subsecretario de salud, que también creo que es importante hacer mención, tiene que ver con los roles en la vida, ¿no? Una cosa es que nosotros le demandemos una perfección injusta a los demás, pero también otra cosa es que si yo estoy ejerciendo un rol, ese rol tiene costos. Hace tiempo, y eso es algo que todavía tengo pendiente de escribir, pero se los quiero compartir. Hace tiempo me daba cuenta que había un deportista que decía que él porque tenía que estar cumpliendo como este rol de ser el modelo, etcétera, ¿no? Perdón, no era un deportista, era un reportero de deportes, un comentarista deportivo hacía esta mención, ¿no? De por qué los futbolistas tendrían que cumplir como ciertos estándares o normas. Pues porque se les está pagando mucho dinero, porque ese es un rol, ¿sí? Y el rol desde hace años viene cargado con eso. ¿Tienen derecho a pelearse con ello? Claro, ¿sí? ¿Es injusto exigirles una perfección de vida? Por supuesto, porque les digo, pues, finalmente todos tenemos nuestra humanidad y nuestras dificultades. Pero también hay que hacer conciencia de que si me están dando 300 millones de dólares por 8 años para jugar en un equipo, pues eso va a involucrar que lo que me están pagando no solamente es por jugar, sino es todo un valor comercial que va a representar y va a impactar en muchas cosas, como por ejemplo el que los deportistas a través del tiempo se han tomado como modelos para los niños y que entonces eso es parte de un rol, que el rol ya existe. ¿Tienen derecho a pelearse con el rol? Claro, para que no se les exija esa perfección absurda, pero también hay que asumir que es un rol, ¿no? Que no le están pagando 2 pesos, que hay millones de personas que no van a ver en su vida esas cantidades, ¿sí? Y ni siendo 200 personas lo van a ver esas cantidades de dinero. Entonces también hay una responsabilidad y en la vida hay roles y todos jugamos roles. Yo finalmente aquí para ustedes juego un rol en donde sí yo busco ser Aldo, pero finalmente cuando yo hablo, entendiendo que el mundo va a escuchar de muchas maneras los mensajes que transmito, pues intento tener una cierta responsabilidad respecto a lo que comunico. Los roles en la vida existen y esto es parte de lo que creo que es en donde está fallando el subsecretario de salud. En esta cuestión quizá de ejercer más roles de lo que le corresponden, quizá de no entender cuál es su rol y que pues le está tocando un evento extraordinario, ¿sí? Y que le está
tocando mucha presión, también a nosotros nos toca entenderlo, que el hombre no es perfecto, y ojalá pudiéramos entender todos juntos para tener un mundo mejor. Un mundo más en armonía, más en sintonía, todos juntos, y un mundo más cordial. Eso es una aspiración, no sé si se puede hacer, pero yo creo en que se puede ir trabajando hacia ello. Pues bueno, esos son los temas que hoy quise tocar para ustedes. Espero que hayan sido de su agrado. Tengan muy presente que hay muchas maneras de comunicarnos, como por ejemplo el correo electrónico aldo@aldomunoz.com, en Himalaya, que este podcast se sube en Himalaya, en Spotify. También, bueno, en Himalaya en particular pueden encontrar ahí una comunidad donde podemos intercambiar ideas. En Facebook, Twitter e Instagram, si buscan @aldomunozic, pueden ahí hacer comentarios respecto a este podcast. A mí sería gustoso poderlos leer, o incluso escuchar, si en dado caso se da la oportunidad, y que ustedes puedan seguir en contacto conmigo y conocer acerca del proyecto de trabajo que tengo yo y que tengo con mi querida amiga Luz. Recuerden que también pueden buscar www.humansidemexico.com y las redes sociales @humansidemx, donde pueden conocer más acerca de nosotros, porque nosotros estamos buscando seguir generando trabajo, porque de eso vivimos, y nuestro trabajo está muy puesto hacia las personas, así que con todo gusto trabajamos para ustedes. Les quiero agradecer su atención, les pido que se sigan cuidando, nos va a tocar enfrentar todavía épocas difíciles, y si ustedes desean conocer más acerca de mi trabajo desde la psicoterapia, pues por favor acérquense. Si ustedes pueden escucharme, y si el idioma nos lo permite, pues podemos trabajar juntos. La distancia, como verán hoy en día, se está volviendo relativa. No me queda más que despedirme, desearles que les vaya este año lo mejor posible bajo las circunstancias actuales. Cuídense mucho y nos vamos a estar escuchando próximamente.